Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo, el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Doy la bienvenida a nuestros pastores principales, Pastor Jorge, Pastora Dina, a los pastores, líderes y servidores de todas nuestras misiones y al pueblo de Dios que se conecta en este tiempo. Vamos a meditar en la palabra de Dios y para comenzar quiero que me acompañes al libro de Isaías, al capítulo 66, versículo 2. Dice la palabra de Dios: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. La palabra de Dios es clara respecto de lo que debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Deberíamos tener un profundo respeto por la palabra de Dios, por el tiempo de meditar en ella, y deberíamos tener un corazón humilde para escuchar lo que Dios tiene que decir y tener un corazón que sabe arrepentirse cuando Dios confronta nuestras vidas. Así que vamos a unirnos en oración para que sea Dios el que guíe este tiempo de meditación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, a tu presencia. Queremos ser un pueblo que anhela conocer tu voluntad y anhela hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes en tu espíritu a toda verdad. Toma el control de este tiempo, guíanos. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Quisiera preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos una vida plena, una vida verdadera. Y algunos elementos básicos de esa vida plena es, por ejemplo, tener paz. ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Tienes libertad? Porque es para lo que Dios envió a su Hijo. Y nosotros muchas veces no somos conscientes de la batalla en la que estamos. Estamos en medio de un conflicto, en medio de una batalla. Tenemos un enemigo que es real. Y la palabra de Dios es claro acerca de que nuestra batalla no es contra las personas, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y no es tanto lo que pueda hacer nuestro adversario, sino es más lo que nosotros como pueblo de Dios nos permitimos. Lo que nos roba la bendición de Dios, lo que nos roba esa vida de Dios en nosotros, es lo que nosotros nos permitimos. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es permitirse la falta de perdón. Así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1. La palabra de Dios nos dice: Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Jesús es claro. Es imposible que nadie te haga daño. Eso tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano la gente te va a herir. Tarde o temprano va a pasar. Y el detalle aquí no es que pase o no pase, el detalle es cómo respondemos cuando pasa. Cuando alguien nos dice algo que nos duele, que nos hiere. Y vamos a ver primeramente la respuesta natural que le damos. Acompáñame al libro de Proverbios, al capítulo 18, versículo 19. Dice: un amigo ofendido
es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. La palabra de Dios nos dice que cuando alguien se ofende, cuando alguien se hiere, lo que hace es levantar un muro a su alrededor para que no lo vuelvan a herir, para que no lo vuelvan a lastimar. Y eso es lo que representa este símbolo de la ciudad amurallada. Nadie me volverá a hacer esto, y entonces construimos un muro. Y esa es la respuesta natural, pero lamentablemente lo que en verdad estamos construyendo al hacer esto es una cárcel. Estás construyendo tu propia prisión, porque no has sabido lidiar con eso correctamente. Acompáñame a segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios: Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Cuando nosotros no lidiamos de una forma temprana con esta herida se infecta. Cuando nosotros no lidiamos de una forma temprana, que es desinfectando esta herida y no permitir que se infecte. Cuando no lo hacemos, ese resentimiento, esa herida, esa falta de perdón, termina creciendo en el interior de las personas y se infecta y se convierte en un enojo. Este pasaje nos muestra cómo este proceso se va dando, porque Absalón, dice la palabra de Dios, que su resentimiento no era evidente, porque no le decía a su hermano ni bueno ni malo, pero lo aborrecía. Y esto fue creciendo hasta el punto que al final Absalón termina asesinando a su hermano, porque no supo lidiar con este dolor de la forma correcta. Y es así que respondemos de una forma natural. Y al hacerlo de esta manera, construyendo nuestras cárceles, perdemos la vida de Dios en nosotros. Verás, en medio del pueblo de Dios existen el mar de Galilea. Y el mar de Galilea se caracteriza porque tiene mucha vida en él, recibe con libertad y da con libertad. Pero también en medio de Israel existe el mar muerto, y se le llama así por la carencia de vida en ese mar. Y aunque recibe muchas corrientes de agua, es un mar que no da. Es un agua que se ha estancado. Y entonces no hay vida ahí. Toda vez que nosotros somos capaces de recibir con libertad y de dar con libertad, vida verdadera hay en nosotros. La vida de Dios. Pero toda vez que actuamos de esta manera, que recibimos, pero de pronto ya no damos, estamos muriendo. Así que, ¿cómo quiere Dios que tratemos el dolor cuando alguien nos hiere en nuestra vida? Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice la palabra de Dios que es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. El deseo de Dios es que tú sigas haciendo lo bueno, que tú sigas dando, aunque
por hacerlo te traten mal. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿No? Y este pasaje lo dice. Cuando si sufrimos por hacer el bien y lo soportamos con paciencia. Esa es la forma en la que agradamos a Dios. Si seguimos perseverando en lo que sabemos que Dios espera que hagamos, a pesar del dolor, del sufrimiento. Así que Dios espera que derribes las murallas a tu alrededor y vuelvas a la libertad que tanto costó en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo, versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Ves el llamado de Dios en tu vida? El llamado de que hagamos lo bueno y de que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se dio de tal manera que no se guardó ni una gota de su sangre. Se dio por amor. Y es lo que Dios espera. Que tú te sigas dando, aunque te hieran, aunque te lastimen. Que tú sigas bendiciendo. Sigamos leyendo el versículo 22. Dice la palabra de Dios, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, vemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No respondía, no se vengaba. Tú puedes tomar la justicia en tus propias manos. Tú puedes tomar la justicia y hacer las cosas a tu manera. O tú puedes hacer como Cristo hizo. Tú puedes confiar en Dios tu causa y confiar en aquel que juzga con justicia. Tú puedes decidir confiar en Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, como Él espera. ¿Qué abrazarás? ¿Tu propia justicia o la justicia de Dios? Sigamos leyendo, pero ahora en el capítulo 3 de Pedro, versículo 9. Dice la palabra de Dios, no paguen mal por mal, ni respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Esto es llamado. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y noten cómo termina este pasaje. Y Dios y Él les concederá bendición. Quiero tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, la vida de José. La vida de José se caracteriza porque sufrió muchas injusticias, fue a la cárcel injustamente, fue despojado de su familia injustamente, vivió injusticia tras injusticia. Pero, a pesar de todas estas cosas, Dios hizo que todo sume. Dios hizo que todo se vuelva para bendición. Y la razón es sencilla. Tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios porque Dios conoce todo. Dios sabía que a José lo iban a vender sus hermanos. Dios sabía las cosas que iban a pasar de antemano, porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que Dios conoce desde el principio al fin. Dios conoce todas las cosas. Dios sabía cómo iba a obrar los hermanos de José. Dios sabía cómo iba a obrar cada persona en la palabra de Dios. Esaú, Jacob,
Y es en base a esa presencia de Dios, ese preconocimiento de Dios, que Dios no motiva a que los hermanos de José lo vendan. Pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Y entonces lo que Dios va a hacer es que todo sume, a pesar de que vaya a pasar eso malo. Porque así es Dios. Dios es soberano y puede hacer que todo se alinee a un plan para convertir esas circunstancias en una bendición. Como termina este pasaje de Pedro, Él les concederá su bendición. Puedes decirle a la persona que está a tu costado y decirle: Dios te está preparando para bendecirte. Porque Dios es así. Y tú debes entender que ese es el llamado de Dios sobre tu vida. Que tú recibas generosamente y sigas dando. Y la fuente de nosotros es Dios. No perdonamos a las personas a nuestro alrededor porque ellas nos perdonen. Nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros lo imperdonable. Él es nuestra fuente. Su ejemplo es el que nos inspira. Hay momentos en los cuales va a ser tan difícil que no te vas a sentir capaz de otorgar perdón, de soltar, porque cuando nos hieren sentimos que nos deben, sentimos que están en deuda con nosotros. Pero es necesario que tú obres conforme a la palabra de Dios lo señala. Acompáñame al libro de Filemón, al capítulo 1, versículo 18 y 19. Esta carta de Pablo es una carta muy pequeña, pero que tiene un mensaje muy grande. Esta carta nos presenta el conflicto de dos personas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, anima a Filemón a perdonar. Y vean esta afirmación, esta exhortación que hace el apóstol a Filemón para que lo haga. Dice la palabra de Dios: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Y sabes, Pablo es una figura o es el símbolo de Cristo. Me acuerdo que cuando meditaba en esta carta pequeña, en una ocasión en la que me costaba perdonar, surge la voz de Dios en las palabras de Pablo. Si sientes que algo te debe, pásame la factura, dice Cristo. Trae tu deuda a mí. Yo te la voy a cubrir. Él es esa fuente en nosotros. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Y permite que Dios hable a tu vida. ¿Has estado dando lugar a que Dios obre? ¿O todo este tiempo has sido tú obrando en tus fuerzas, a tu manera? Oramos. Señor,
Ayúdanos a confiar cada vez más en ti. Ayúdanos a reconocer que tus formas son las mejores. Ayúdanos a hacer de ti esa fuente para nuestras vidas. Ayúdanos a lidiar de una forma correcta cuando nos hieren, cuando nos falla, cuando sentimos que nos falla, cuando sentimos que estamos atravesando por una circunstancia injusta en nuestra vida. Ayúdanos a levantar nuestra mirada hacia ti, a acordarnos de tus palabras. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Tú eres el Dios que no improvisa, sino que eres un Dios que tiene todo bajo control. Señor, puedo tener el dolor en mis manos o puedo decidir confiar en ti, entregar todo dolor en mi vida en tus manos. Yo decido confiar en ti. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará.
pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleó, no cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Tú siempre tienes el control de todo. Decidimos confiar en la fuerza de tus brazos. Decidimos confiar en tu llamado, en tus propósitos, en la obra que tú has hecho en la cruz. Y decidimos permanecer firmes en tu amor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Dios, seas tú restaurando, sanando cada corazón, cada uno de tus hijos. Seas tú, como dice tu palabra, dando nuevas fuerzas. Que tu pueblo, que todos en tu pueblo podamos levantar esas alas como el águila y llegar hacia nuevas alturas en ti. Gracias te damos a ti por este tiempo y oportunidad, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y todos decimos amén. Amén. Amada iglesia, amados hermanos, ha sido para mí un privilegio haber podido compartir la meditación en esta mañana. Sigamos siendo ese pueblo que sigue dando generosamente, porque sirve a un Dios que da generosamente. Dios te bendiga. Hasta la siguiente oportunidad.